Buenos días, buenas tardes, buenas noches, profe Carla. Nosotros somos el grupo número 5 y vamos a hablar acerca de la fonética y fonología del español. Dentro de esto encontramos diferentes ámbitos que se van a ir viendo dependiendo de cada color. Vamos a empezar con el color azul. Ya, buenas noches, profe Carla. Bueno, yo voy a hablar sobre la fonética y la fonología. Como sabemos, ambas son disciplinas que estudian los sonidos del lenguaje, pero tienen funciones diferentes. La fonética trata sobre la producción física del sonido. Esto a su vez contiene al fono, y el fono es el sonido real, es decir, la imagen física que sale al hablar. Y también está la fonología. En la fonología, estos sonidos se organizan. em, y funcionan creando significados. A su vez, contienen al fonema, que es la imagen mental del sonido, es decir, la imagen que proyectamos en nuestros cerebros. Como lo sostiene un autor muy importante, que es Antonio Quiles, en su obra Principios de Fonología y Fonética Españolas, aborda los fundamentos de la fonética y fonología del español, considerando que ambas están estrechamente relacionados, ya que él menciona que la fonología se enfoca en la función de los sonidos dentro del sistema lingüístico, mientras que la fonética estudia la producción y características del sonido. Como podemos ver, hablamos de que el fono es la imagen física, entonces ahí se puede apreciar que es como nosotros le vemos físicamente. En cambio, el fonema, perdón, es la imagen mental que nosotros proyectamos. Bueno, un dato también es que dentro de la fonética podemos encontrar una descripción detallada que contiene la articulación, la frecuencia y la amplitud, donde la frecuencia es la frecuencia de las vibraciones que hacemos al reproducir un sonido, y la amplitud es las veces en cómo estos sonidos se reproducen, mientras que la articulación son los órganos que nosotros utilizamos para reproducir el sonido. En las diferencias de percepción podemos observar la fonética y la fonología. Por ejemplo, en el ejemplo burro y saber, sabemos que suenan diferente, pero se escriben con el mismo fonema, en este caso el fonema B. Al decir burro, tiene una mayor fuerza que al decir saber. Otro ejemplo claro está en carro y carro, que se pronuncia que carro. La segunda palabra es mucho más fuerte que la primera porque contiene una vibración mucho más fuerte. Y se perciben, como se dice ahí, se perciben diferencias en la vibración y cambia su significado. Gracias. Bueno, vamos a empezar con los elementos articulatorios, los cuales tienen punto de articulación, son lugar donde los órganos fonadores obstruyen el aire. Por ejemplo, tenemos labial, dental y alveolar, entre otros. También tenemos el modo de articulación, que es la manera en que el aire es modificado. Tenemos oclusiva, fricativa, africativas, nasales y líquidas. Y como podemos observar, ahí está el cuadrito de elementos fonológicos, donde cada letra tiene su punto de articulación y su modo de articulación. Por ejemplo, tenemos la P y la B, que es oclusiva bilabial. Y ahora vamos a empezar con las vocales. Las vocales incorporan diptongos. Por ejemplo, tenemos el hiato, que es la ruptura de una posible diptongo en sílabas distintas. Por ejemplo, paelia. Ahí la podemos observar como ejemplo. También tenemos los triptongos. Son secuencia de tres vocales en una sílaba. Por ejemplo, a, i, a, i. Como en limpiáis, que esta palabra es muy utilizada en el español de España. Los diptongos son combinaciones de vocales en una misma sílaba. Tenemos las crecientes, que son vocal débil más fuerte, ie en cielo. Las decrecientes en vocal fuerte, que es una vocal fuerte más débil, que ahí en aire. Y homogéneos. Dos vocales débiles, como iu en cuidado. También tenemos las vocales, tenemos la A, la
E, la I y la U, que son sonidos producidos sin obstrucción del flujo de aire. Ya le decía Tomás Navarro Tomás en su libro Lingüística del Español, que tenemos diferentes tipos de aire con aberturas abiertas como la A, medias como la E y la O, y cerradas como la I y la U. También tenemos la posición de la lengua, que son anteriores, que son E, I, posteriores, O, U, y centrales, que es la A. También tenemos redondeamiento labial, que es la O y la U, que son redondeadas. Ahora vamos por las consonantes. Las consonantes tienen un punto articulatorio como bilabial, alveolar, velar, además como un modo de articulación como oclusiva, fricativa, africativa, líquida, y sonoridad parcial o total del flujo de aire, como sordas, que es la P, la T y la K, versus sonoras, que es la B, la D y la G. Además tenemos símbolos fonéticos no convencionales. Por ejemplo, el símbolo de I o L en muchos dialectos. Por ejemplo, yo. Ahí como podemos observar tenemos el símbolo de L y L. Tenemos la fricativa palatal. Tenemos un ejemplo que es chocolate. Y para él poder dar un símbolo a esto lo tenemos aquí como ejemplo. Así como a fricativo nasal. Y como ejemplo tenemos zapato. Muchas gracias. Bueno, continuaremos con el tema alófonos y archifonemas. Los alófonos. En la cadena hablada, el fonema se ve sometido a influencias de los sonidos vecinos que lo transforman en mayor o en menor medida. Estas variaciones se llaman alófonos y suelen pasar desapercibidas por el hablante. Por lo tanto, los distintos modos en que se pronuncia un fonema según su posición son alófonos de ese fonema. Por ejemplo, tenemos la palabra diente. La N en este caso es nasal, pero la palabra lengua, la N viene a ser velar, es decir, se pronuncia de acuerdo al lugar que ocupe en la sílaba. Vamos ahora con los archifonemas. Los archifonemas son un conjunto de rasgos distintivos común a dos o más fonemas que se neutralizan en un contexto específico. En lo que se refiere a los archifonemas, Trujillo Sáenz, en su libro Nociones de Fonética y Fonología para la Práctica Educativa del 2002, concuerda con lo que menciona Frías Conde al señalar que las neutralizaciones que presenta el español al final de una sílaba anula la distinción sonora sorda de la palabra e inutiliza las oposiciones BB, TD, KG, obteniéndose los archifonemas B, D, G como las palabras cápsula, étnico o actor, que deberían sonar cápsula, étnico o actor. Vamos ahora con las vocales de apertura y de nasalidad. Las vocales de apertura E y O tienen realizaciones también abiertas y cerradas. Por ejemplo, en la palabra perro, la E suena más abierta que en la palabra seco. Ahora, en la nasalidad, las vocales seguidas de un sonido nasal tienen una ligera nasalización, pero no como en el francés o el portugués. Por ejemplo, en la palabra camino, la M y N, que es nasal, hace la variación de las vocales para que éstas suenen nasalizadas. Sigamos con las vocales largas. Dos vocales iguales que coinciden se funden en una vocal, produciendo un ligero alargamiento de la misma. Por ejemplo, en la frase coge el papel, no se hace la distinción de las tres palabras, sino en una sola, coge el papel o de estreno. Ahora vamos con los diptongos decrecientes. Las vocales débiles son consideradas semivocales y se marcan con un signo distintivo debajo de la vocal. Como el ejemplo, causa y terapéutico. Finalmente, vamos con las consonantes. Hay casos en los que la consonante presenta alófonos dependiendo de ciertas circunstancias. Por ejemplo, las consonantes P, T, K, F y X no tienen ningún alófono, suenan como tal en las palabras. Y las consonantes B, D y G poseen dos alófonos. Al igual, las consonantes nasales M, N presentan realizaciones según las consonantes que las sigan. Gracias. A continuación veremos lo que es la sílaba.
¿Qué es la sílaba? La sílaba es la unidad mínima que organiza los sonidos de una lengua estructurándose en el núcleo vocálico y márgenes consonánticos, con variaciones según la posición y el contexto. Esto fue por Ugalde en 2005. Y también que es perceptible por el oído humano. Está construida por tres partes. Primero, la cabeza, que es opcional, que tiene consonantes explosivas. El núcleo, que es obligatorio, tiene que tener una vocal o diptongo. Y al final, la coda, que es opcional, que puede tener consonantes implosivas. También en la sílaba tenemos dos tipos, que puede ser con las sílabas abiertas, que terminan en vocal, como por ejemplo cansada, y también las cerradas, que también puede ser como el ejemplo que es en cero o también piensas, así como el ejemplo de aquí. Luego, en las estructuras silábicas, eh, va desde la V, que es la vocal, hasta el CC, CC, que es consonante, vocal consonante. Como por ejemplo, un ejemplo corto sería ahora, o uno más estructurado que sería transporte. Y para finalizar, la pronunciación en grupos cultos, que son cuando las consonantes en posición implosiva se relaja, usando archifonemas como es en el ejemplo la palabra actor. Continuamos con la entonación. Al hablar, nuestro tono de voz tiende a variar debido a que este no puede ser plano ni monótono. Este tiende a tener subidas y bajadas que pueden expresar distintos tipos de información, ya sean enunciados, preguntas o exclamaciones. Un ejemplo de enunciado es ¿está lloviendo? Un ejemplo de pregunta es ¿cómo estás? Y un ejemplo de exclamación es estoy feliz. La entonación tiene como unidad mínima al tonema. El tonema es la dirección en la que nuestro tono de voz se dirige, em, y según Navarro Tomás, en su libro Manual de Pronunciación Española de 1918, menciona que hay 5 tipos de tonemas: la anticadencia, la semianticadencia, la suspensión, la semicadencia y la cadencia. Sin embargo, son conocidos 3 tipos de tonemas: el tonema ascendente, que es cuando nuestro tono de voz sube al final de la frase u oración; el tonema horizontal, donde nuestro tono de voz se mantiene uniforme hasta el final de la oración; y el tonema descendente, cuando nuestro tono de voz tiende a disminuir al final de la frase. El grupo fónico. El grupo fónico es la unión de pausas que usamos al hablar. Estas pausas pueden ser pausas cortas y pausas largas. Las pausas cortas sirven para separar sintagmas del resto del enunciado, y las pausas largas nos sirven para respirar y separar 2 oraciones a la vez. Ahora vamos a enfocarnos a partir de que ya conocemos qué es la entonación. Existen diferentes tipos de entonaciones para que se reconozca a las oraciones en diferentes tipos de igual forma, como por ejemplo las oraciones con un tono enunciativo, un tono interrogativo y tono exclamativo y exhortativo. En las oraciones enunciativas existen las que son de un grupo fónico. Esto quiere decir que la entonación va a subir, se va a mantener y luego vuelve a bajar, como en el ejemplo de aquí. Estuve en su casa anoche. Sube, se mantiene y vuelve a bajar. También a partir de 2 grupos fónicos encontramos un ejemplo donde el primer grupo termina en un tono ascendente y segundo en un tono descendente, como en el ejemplo de aquí. Los últimos días de otoño
termina en ascendente. Fueron muy agradables y termina en descendente. Además, existen con con varias enumeraciones. Estas significa que, por ejemplo, en el ejemplo de aquí, que cuando se está mencionando una oración donde se hace o como una lista entre diferentes cosas, por ejemplo, el chico compró regaliz, chuches, palomitas, pipas y unos chicles. Aquí siempre va a haber una ascensión de la entonación, se mantiene y vuelve a descender. Pero cuando existe una conjunción, este tono se va a subir en vez de descender. Aquí está otro ejemplo. Estuvimos bailando, riéndonos, jugando al póker, gritando y cantando. Como podemos ver en la gráfica, vuelve a subir cuando se presenta una conjunción. En caso de que no hubiera conjunciones, pues se mantiene el mismo patrón. En el caso de las oraciones que tienen aposiciones y explicaciones, estas explicaciones tienden a tener un tono que se va manteniendo. Por ejemplo, en la oración Los gusanos de seda, empieza de un tono bajo, se mantiene y luego vuelve a subir. Su fuente de ingresos se mantiene el tono y luego vuelve a bajar un poco, se vuelve a subir, se pusieron en huelga y termina en un tono descendente. Además existen las oraciones interrogativas. En estas hay tres, con pronombre, sin pronombre y disyuntivas. Las que tienen un pronombre tienen un tono inicial muy alto, luego vuelve a bajar. Las que tienen sin pronombre tienen un tono ascendente al final y las disyuntivas, la primera parte sube y la segunda parte desciende, como en los ejemplos de aquí. ¿Y cuándo vendrán tus hermanos a casa? Sube el sonido, baja un poco y va descendiendo poco a poco. En este caso, cuando vendrán tus hermanos a casa, es cuando hay sí, un tono diferente al final y el sonido, en vez de descender, asciende. Cuando estamos una oración, una pregunta sin pronombre, ¿vendréis con nosotros a la playa el viernes? Como no tiene pronombre, el tono al final es ascendente. Y las oraciones disyuntivas, al ser disyuntivas, van a tener una terminación diferente. Vendrá al partido hoy, sube. O se quedará en casa, baja. A partir de ahí existen también las oraciones exclamativas, donde se sube fuertemente al principio y luego la entonación va bajando de forma continua, como en esta oración. Hay clase agudo y bajo, y luego va subiendo y vuelve a ascender. Por último, están las exhortativas, donde se comienza con una subida fuerte, luego descienden. En algunas exhortativas puede haber una suavidad que permite que se convierta en pregunta, como el ejemplo de aquí. Lávate las manos inmediatamente. Asciende el tono, se baja otra vez un poco y se mantiene y va bajando progresivamente hasta que desciende por completo. Y cuando se aporta a esta oración exhortativa un tono, una parte de pregunta, como por ejemplo, lávate las manos antes de comer, ¿quieres? Sube el tono de voz, baja, se mantiene un poco, vuelve a bajar. Y en la parte ¿quieres? Se vuelve a subir, se mantiene un poco y vuelve a subir de nuevo. Como aporte a todas estas entonaciones, el autor Clegg y Fels menciona que la entonación son los cambios tonales que se producen a lo largo de la oración y que permiten al oyente interpretar el mensaje. Esto aporta de forma importante a las oraciones, y que dependiendo de la entonación se puede entender un mensaje diferente. Finalmente, aquí está la bibliografía. En caso de requerirla con normas APA, está en el QR, en un documento en Word. Muchas gracias.